Muy buenos días, un saludo a todos y todas. En mi nombre, Federico Pozo Cuevas, y en el de la profesora Esther Márquez Lepe, ambos del Departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla. Lo primero que queremos hacer es agradecer la oportunidad de hablar sobre nuestro trabajo en el Congreso Comunicación en la Sociedad Digital, retos en la era de la desinformación. Nuestro trabajo lleva por título Patologías y falacias, cuando la violencia se explica a través de la pseudociencia, y se presenta en el simposio titulado Desinformación y verificación en redes sociales. Nuestra comunicación, nuestra contribución se inscribe o forma parte de una investigación en curso sobre la presencia en redes y medios de comunicación de contenidos o discursos pseudocientíficos acerca del comportamiento delictivo en general y del comportamiento violento en particular. En concreto, lo que proponemos, traemos aquí a este congreso, es un análisis sobre un caso, un contenido, concretamente una entrevista emitido en un programa radiofónico, líder de audiencia y accesible hoy como podcast. En él lo que se hace, entrecomillamos, es analizar con ayuda de nuevo, entrecomillamos, expertos en, de nuevo, entrecomillamos, comunicación no verbal científica, un caso de violencia vicaria, y lo llamativo es que este análisis se hace a partir exclusivamente de la fotografía, de una fotografía del victimario. Esta diapositiva resume un poco lo que venimos diciendo o invita precisamente una de las características que eh, eh, o por la que pedimos disculpas en el caso de nuestra comunicación es que os pedimos que como requisito previo o requisito en paralelo se oiga, se preste atención al contenido, al audio. En la parte superior de esta diapositiva aparece el enlace al podcast que lleva por título Dime qué rostro tienes y te diré quién eres, lo que el comportamiento no verbal dice de nosotros. La foto a la que aludimos anteriormente es esta que aparece en la diapositiva, y el programa de radio que emitió este contenido fue la ventana de la cadena SER, primera franja, concretamente a partir de las 16 horas del 5 de abril de 2022, extendiéndose los primeros 14 minutos y medio, aunque el contenido analizado y particularmente relevante para el tema que nos ocupa transcurrió durante los 8 primeros minutos. Eh, lo que nos vamos a plantear en esta comunicación, aunque muy breve, son tres cuestiones, o queremos reflexionar en torno a dos cuestiones. En primer lugar, las razones por las que se presta atención o se presta tanta atención en los medios a lo delictivo. En segundo lugar, ¿qué significado puede atribuirse a este contenido concreto? Insistimos en la conveniencia o la adecuación, si nos permiten, de oír, de escuchar el audio, el podcast, con anterioridad o con posterioridad, eso da igual, a la atención a esta comunicación. Decíamos, ¿qué significado puede atribuirse a este contenido? Al hecho de que se emitiera y a que lo hiciera con este formato. Y en tercer lugar, lo que queremos ilustrar a partir de un análisis del discurso que elabora o que proporciona el, entre comillas, experto, en torno al fenómeno de la violencia vicaria, centrándose o centrado en este caso. La literatura recoge con abundancia, también para el caso de España, las razones por qué los medios se ocupan de la delincuencia. Es un tema importante que se convierte o que se experimenta y percibe como preocupación. Captan los sucesos delictivos y particularmente aquellos que son muy mediáticos por violento o por precisamente su carácter extraordinario y no cotidiano. Y en torno a los crímenes o a la delincuencia, los medios pueden componer de forma muy fácil y podríamos decir hasta barata, teniendo en cuenta que ahora mismo cualquiera de nosotros, de nosotras, puede ser un reportero enviando el vídeo grabado con un móvil a un medio de comunicación o la cámara de videovigilancia de un establecimiento. Es fácil componer un relato basado en el principio, nudo y desenlace, entendiendo desenlace como la captura o la identificación de la persona agresora o su enjuiciamiento, ¿no?
un discurso de buenos y malos que resulta muy atractivo, muy goloso para los medios. Pero particularmente, si nos detenemos en este contenido, se trata de un contenido que aborda, que ilustra un caso de violencia vicaria y, por tanto, que se enmarca en el problema más amplio y más grave de la violencia de género. Pero particularmente es interesante que se haga concitando la presencia de personas que tienen la condición de experto, en nuestro caso concreto siendo la experticia en comunicación no verbal científica, permitirnos que lo entrecomillemos, pretendiendo así la apariencia o por lo menos la oferta de cierto rigor, seriedad y especialización. Y se hace con la intención, el propio conductor del programa así lo declara, de iluminarnos, de ayudarnos a entender qué rige dentro de la cabeza de esa persona que ha cometido ese crimen. El asesinato de los hijos con la intención de dañar a la madre. Ya hemos resaltado antes el título que al final se le da al podcast con el que se puede reproducir y volver a escuchar esta entrevista, ¿no? Pero particularmente lo que nos parece interesante es destacar algunos elementos que consideramos configuradores del discurso que se ofrece, ¿no? En primer lugar, personalización o individualización de la mano ya de la idea de ayudarnos a entender qué rige dentro de la cabeza, ¿no? Como si lo que rige dentro de la cabeza fuera la clave. Indudablemente lo es, pero fuera la clave del fenómeno. Nos llama la atención las permanentes alusiones que al inicio se hace de rasgos fisionómicos como las cejas, los labios, la frente, ¿no? Mirando la foto, prestando atención a la imagen. Se produce sin duda una psicologización, aludiendo a rasgos conductuales o de carácter que supuestamente muestran esos rasgos físicos de expresión. La ira, la agresividad, la impulsividad, la falta de contención, la susceptibilidad. No cabe sino también destacar como categoría la patologización, las alusiones a trastornos de conducta o percepción, como son la carencia de empatía, la posesión de una carga emocional negativa, la psicopatía y a sus supuestos o se presentan como probables antecedentes, el desprecio o minusvaloración que se da, insisto, casi por seguro que el sujeto padeció en el pasado. Se está asistiendo a una naturalización, estas alusiones a predisposición genética o al interior del individuo, a lo que rige en su cabeza, no estaría sino reforzando los marcos anteriores y contribuyendo a su naturalización, o la idea de que el suceso o el problema ocurre por causas naturales, descontextualizando o no aludiendo en ningún caso al contexto social. Otro rasgo importante o que nos parece importante son las alusiones a que estos rasgos se dan también en otros criminales, reforzando la idea de la otredad de ese conjunto, de ese supuesto conjunto, del que además de la persona que aparece en la imagen, de la que se ocupa en la entrevista a la persona, entre comillas, experta, estarían José Bretón, Tomás Jimeno, terroristas de ETA o hasta Vladimir Putin. Aludiendo a ellos como casos especímenes singulares con rasgos, insistimos, fisionómicos, psicológicos o patológicos compartidos, pero que indudablemente, precisamente por compartidos, los sitúan al otro lado de una línea que los separa de nosotros, las personas normales, ¿no? Sin duda se está produciendo con esta manera de abordar o de hablar del caso una singularización. Estamos ante un caso más que un fenómeno y estamos ante un conjunto de ideas que contribuye a que se piense en el caso como un suceso particular antes que como un fenómeno social. A que se piense en el victimario como un otro por completo diferente a nosotros, anormal, predispuestos genéticamente a hacer actuar con maldad o portadores de patología o rasgos psicológicos fisionómicamente evidentes. Con todo esto,
que resumimos en esta tabla que acompaña a esta penúltima diapositiva, lo que queremos es invitar a reflexionar, cosa que haremos en extenso, o algo más en extenso, en el capítulo completo que cerrará esta comunicación, invitar a reflexionar sobre el significado y los potenciales efectos sociopolíticos que tiene la presencia pública o mediática de los pseudocientíficos, del que hemos tenido una evidencia o del que podemos escuchar una evidencia si reproducimos el contenido de la entrevista. Y lo haremos recurriendo al marco conceptual que proporciona la llamada criminología del otro. Sin querer extendernos más, os damos las gracias, Esther Márquez Lepe y Federico Pozo Cuevas, cuyos correos electrónicos, por si más allá del Congreso queréis entablar contacto con nosotros, por poder participar en el Congreso y hablar de nuestro trabajo. Muchísimas gracias y un cordial saludo a todos.